Muy buenas tardes, bienvenidos a otra actividad de la Fundación ALEM. Estamos esperando unos minutos hasta que ingresen todos los que están intentando hacerlo. Tenemos una cantidad muy importante de inscriptos. Esta es una actividad interna, cerrada de la Fundación, que está dirigida a legisladores, a asesores, a dirigentes de nuestro partido, así que vamos a darle un tiempito más al inicio de este panel y vamos a comenzar muy rápidamente, muy brevemente a esta actividad. Este es un panel organizado para reflexionar precisamente sobre esta temática tan especial y tan importante como es el entendimiento, este primer entendimiento, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y por supuesto que es una temática que tiene muchos impactos políticos, en política exterior, en el plano macroeconómico, etcétera, y por eso hoy nos parecía importante comenzar con un análisis más en profundidad con especialistas economistas y en el área también de energía que nos pueden ilustrar sobre este tema. Antes de comenzar con el panel, vamos a ir, yo le quisiera dar la palabra, ya estamos pasando los 3 minutos, 4 minutos, a la presidenta de la Fundación, a Lilia Puig, para comenzar también con estas palabras de bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Nosotros empezamos este año de actividad de la Fundación con este panel, que es un panel que está direccionado, como decía Elsa, a la vida interna del radicalismo. O sea, no estamos haciendo una actividad que pueda ser vista por ciudadanos ajenos a la Unión Cívica Radical, sino que está direccionado a quienes tienen participación en los distintos procesos de decisión que el partido tiene. Es decir, la Fundación ha ido construyéndose a lo largo del tiempo, se ha solidificado en estos últimos años, y tenemos realmente un equipo muy experto tanto en la gestión como en el conocimiento de este problema que se va a abordar hoy, que es el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Así que la idea es que esto no es una actividad académica, es una actividad política, y consecuentemente está abierta a interpretaciones, conversaciones y posibilidades de hacer preguntas, y bueno, poner a disposición los saberes que el radicalismo tiene por su experiencia de gobierno y por sus conocimientos, ponerlos a disposición en primer lugar de los radicales. Así que bueno, muchas gracias a los panelistas y muchas gracias a todos los que se han sumado a esta actividad. Y gracias, Elsa, por la coordinación, y a Agustín por su trabajo de coordinación también. Bueno, muchas gracias, Lilia. Y les voy a comentar muy brevemente cómo es la organización de este panel. Este panel va a estar integrado por Ricardo Carchiofi, por Maximiliano Castillo y Alejandro Einstos, que van a ser los expositores que van a brindar su perspectiva, su mirada sobre los distintos aspectos de este acuerdo. Luego cada uno de ellos va a dar una presentación entre 10 y 15 minutos, que esperemos que redondeen en los 12 minutos, y luego tenemos un comentario final a cargo de José Luis Machinea. Luego, por supuesto, vamos a estar abiertos a que nos envíen las preguntas y las consultas
a través del chat por escrito. Y bueno, si nos da también el tiempo, podemos también incluso intercambiar entre los expositores. Nos parece muy importante discutir este inicio de las conversaciones y de este entendimiento con el Fondo Monetario, porque como hemos dicho, ha tenido un impacto muy fuerte en el ámbito político, tanto en la coalición oficialista como en nuestro caso, en la oposición. Hoy mismo se está reuniendo la mesa de Juntos por el Cambio para discutir las posturas alrededor de este acuerdo en el plano parlamentario, pero tiene muchas más implicancias y muchas más consecuencias, impacto, incluso en política exterior, como hemos visto cómo este acuerdo y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional han estado marcando también los temas de nuestra agenda exterior. Pero sin duda lo más urgente e inmediato es discutir y conocer un poco más en profundidad cuáles son los escenarios posibles de este acuerdo, cuáles son los impactos que va a tener en el plano macroeconómico, en el plano de las regulaciones de las tarifas y los subsidios. En fin, para esto hemos invitado entonces a estos expositores que son asiduos colaboradores, afortunadamente, de nuestro trabajo en la Fundación, que es fundamentalmente orientado, como también decía Lilita, a apoyar en base a evidencia, en base al conocimiento, la toma de decisiones de nuestros legisladores y nuestros dirigentes. Vamos a comenzar entonces con Ricardo Carchiofi. Todos lo conocen, pero me gustaría agregar simplemente unas palabras sobre él. Saben que es economista de la UBA, es máster en desarrollo económico, estudió en la Universidad de Sachsen en Gran Bretaña, es investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y también es investigador principal del área de desarrollo económico de CIPEC. Entre otros cargos que desempeñó, fue director ejecutivo de Intal, fue también director del BID y de la Corporación Interamericana de Inversiones, con sede en Washington. También vamos a contar con las palabras de Maximiliano Castillo, que es economista también de la UBA, tiene un máster de economía también en la Universidad de Itela, es director actualmente de la consultora ACM, fue subsecretario de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público-Privada durante el gobierno de Mauricio Macri. Y finalmente, como expositor, también contamos con Alejandro Einstos, que es economista de la UBA, actualmente es economista jefe del Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi, es un especialista y consultor en temas energéticos y de regulación de los servicios públicos, es director del Centro de Estudios en Regulación de Servicios Públicos de la Universidad de Belgrano, y es investigador también asociado del CIPEC. Y finalmente, bueno, como comentarista de estas exposiciones, vamos a contar con la destacada participación de José Luis Machinea, a quien absolutamente todos conocen, pero recordar que fue secretario ejecutivo de la CEPAL, ministro de Economía de Argentina, presidente del Banco Central de la Argentina, subsecretario de Economía Política y subsecretario de Planificación, entre otros cargos que desempeñó y que tiene una larga y destacada carrera y trayectoria tanto en el sector público como en el privado. Así que con estas palabras de presentación, yo diría directamente, y ya con bastante público presente, dar comienzo entonces a este panel, dándole la palabra a Ricardo Carchiofi. Adelante, bueno, Ricardo. Muchas gracias, Elsa. Muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Es una grata ocasión tener la posibilidad de compartir con ustedes una reflexión acerca de estos temas. Yo voy a compartir una presentación. Para ello voy a
ahí creo que la están viendo en pantalla, ¿correcto? Bien. Bueno, en la secuencia que nos explicaba recién Elsa, yo voy a tratar de poner el foco como, digamos, introducción a lo que van a desarrollar tanto Maxi como Alejandro, e inclusive las palabras de José Luis, como introducción al tema del acuerdo, es en dónde se ubica, cuál es el escenario en donde aterriza este entendimiento en principio al que se ha arribado, poniendo el foco, sobre todo, en algunos hechos muy estilizados, muy breves, de la evolución económica durante 2021. Entonces, voy a recorrer algunos tópicos selectivamente, necesariamente por razones de tiempo, y el propósito es enmarcar lo que viene después, a dónde se inscribe este entendimiento en principio que después en algún momento debería transformarse en acuerdo. Entonces vamos por ahí. Bueno, la primera cuestión clave es la evolución de la actividad económica. En 2021, efectivamente, hubo una recuperación que se estima en alrededor del 10% del producto. Esto es el dato del Fondo Monetario de enero. Todavía las cuentas nacionales en Argentina no han cerrado, pero sería del 10% del producto, que contrasta con la caída y recupera gran parte de la caída del 2020. Ahora bien, ese hecho positivo del 10% que tenemos en el 2021, ojo que se inscribe en una serie de más largo plazo donde el desempeño de la Argentina es realmente más que preocupante. Como dicen ahí en el recuadro de abajo a la derecha, el Producto Bruto entre 2011 y 2022 cayó 3% y el Producto Bruto per cápita 14%. Entonces, ese es el escenario que nos precede y bueno, la pregunta es ¿qué pasa hacia adelante? Ahí yo puse para 2022 3% del producto como crecimiento de la economía. Vamos a ver después alrededor de esa cifra qué otras cosas uno tiene que mirar. Pero en principio esa es, estamos ingresando con esa historia previa, de una caída muy importante en términos del PBI per cápita de más de 10 años. Sigamos adelante. Bueno, esta es la balanza comercial. Los gráficos que ven allí, las barras, son las exportaciones y las importaciones. Si uno se fija en el 2021, va a haber un enorme superávit comercial de alrededor de 14.000, 15.000 millones de dólares, y esto es una muy buena noticia. O sea, la economía generó un superávit comercial de bienes, no están acá los servicios, significativo. Ahora, la paradoja es que esta buena noticia del sector externo se da con el dato duro y puro de que tenemos escasez de dólares. Pero fíjense, además, la curva esa que recorre las barras, cuyo eje es el de la derecha, fíjense el proceso que viene describiendo la economía, ¿no? Vamos, digamos, a una trayectoria de déficit de casi 8.000, casi 9.000 millones de dólares en 2017, y a partir de ahí comienza la economía a generar superávit. Y todo el proceso que describían antes, esas variaciones anuales del PBI, tienen como correlato qué es lo que está ocurriendo en la corrección del sector externo. A la economía le cuesta generar enormemente esa cantidad de dólares y ese es el debate que estamos viendo. Bien, sigamos adelante. Ahora, estas dos noticias, yo diría relativamente positivas, haber crecido en el 2021 y haber generado ese superávit de comercio, se da además con algunas otras características que muestran profundos desequilibrios. Uno es la tasa de inflación. Fíjense, para comparar 2020 y 2021, estas son las tasas de inflación anuales. Está bien, aún con una profunda caída del nivel de actividad, como del 10%, la tasa de inflación permaneció en el 34%. Y la recuperación del crecimiento que veíamos antes se lo hace a costa de acelerar casi 20 puntos la tasa de inflación. Eso es una muestra de que hay desequilibrios por detrás y lo que eso significa en términos de la tarea que hay por delante.
Bien, otra manifestación del desequilibrio. Esto que tienen acá es la representación de la evolución del riesgo país con posterioridad al canje del septiembre de 2020. Después de haber reestructurado la deuda con el sector privado, el riesgo país nunca bajó de los 1.100 puntos, para escalar ahora hasta casi los 1.800, dependiendo qué día uno lo toma, esto varía, pero estamos en esos niveles. Lo cual habla de que efectivamente, digamos, la marcha de la economía siguió tirando de alguna manera como pudo, pero las expectativas de lo que esto indicaba para más adelante, de los problemas que hay por resolver, se expresan en parte en esta tasa, que es el riesgo país, que no es otra cosa que la cotización de los bonos argentinos, de los bonos soberanos. Esto traduce al mismo tiempo algo muy serio, y es el hecho que con estas tasas de interés, y lo vemos a cotidiano, el sector público ha perdido su capacidad crediticia. No hay acceso al crédito público, que es una restricción muy importante. Esto, no obstante, a pesar de crecer, a pesar del buen desempeño externo. Y hay otra muestra del desequilibrio, que es la brecha cambiaria. Hoy en el orden del 115, 120%, etc. Bueno, el último dato que está acá es alrededor del 100%. Entonces, esto demuestra, obviamente esto tiene que ver con las regulaciones que hay sobre el régimen cambiario y sobre el comercio exterior. La economía generó ese superávit, pero porque hay unos controles, no solo sobre el acceso a las divisas, sino también sobre los permisos para importar, y ahora, en los últimos días, esto ha escalado no solamente a las declaraciones juradas de importación, sino también a los perfiles de los importadores, que es otra manera de decir, de restringir el acceso a las divisas. En un contexto, además, donde buena parte de la cuenta de servicios que está controlada, el turismo está más que limitado por diversas razones desde la pandemia, además de las medidas económicas. Entonces, esto lo expresa la brecha cambiaria. Sigo adelante y le digo a Elsa que cuando lleguen los 12 minutos me avisas. ¿Cómo respondió el gobierno? Yo voy a señalar dos respuestas, hay más, pero esencialmente. La primera ha sido del manejo de la política fiscal. Y el manejo de la política fiscal en 2021, si no hubiera habido más desequilibrio, trató de achicar, esto es el déficit primario, que lo redujo a la mitad prácticamente, o más de la mitad, de 6,4 del producto, pasamos a 3 de déficit primario. Y además, acá no están los datos, en ese esfuerzo, que buena parte de la discusión que hemos visto en el frente oficialista, no solo se redujo el déficit primario, sino que también se redujo el gasto primario del sector público, particularmente en los 7 primeros meses del año, que, como sabemos, ese fue un tema de tensión adentro del oficialismo. Entonces, una respuesta fue el control dentro de lo posible de las finanzas públicas. ¿Por qué hubo tanta inflación? Ustedes me pueden decir si hubo este ajuste fiscal. Bueno, en parte porque las razones que explicaba antes, no hay acceso al crédito público, el Tesoro se financió en lo que le faltaba con el Banco Central, con la maquinita. Y seguimos, la otra respuesta importante del gobierno es la apreciación cambiaria en este año 2021. Este gráfico básicamente dice que entre diciembre y enero el tipo de cambio real se apreció en el orden del 20%. Esto es contra los socios comerciales. Esto no es solamente el bilateral con Estados Unidos. ¿Y esto qué nos está diciendo? Si ustedes miran la evolución durante 2019 y 2020, el gobierno fue bastante prolijo en mantener el tipo de cambio real pese a las dificultades en materia inflacionaria. Este es el tipo de cambio oficial, ¿no? Pero a partir de marzo de este año, en el intento de que se les desajustaba las otras variables, principalmente la inflación y demás, intentó atrasar el tipo de cambio. No es un nivel
de depreciación excesivo, exorbitante, si uno lo mira para atrás en el tiempo, pero en este año nos ganamos 51% de inflación apreciando el tipo de cambio un 20, un poquito más de 20% entre principio y fines, y además, como va a explicar después Alejandro, atrasando las tarifas. Ricardo, perdón, sí, estamos en los 10 minutos. Muy bien. 10 minutos. Perfecto. Bueno, creo que voy a llegar perfectamente en el tiempo establecido. Les decía, esas dos respuestas, fiscal y cambiaria, con atraso tarifario, y un tema que va a aparecer seguramente, Maxi lo va a mencionar, con tasas de interés groseramente negativas, digamos. Entonces, este es uno de los temas que está por delante, cómo se corrigen hacia poner las tasas de interés en la banda positiva. Bien, ¿qué pasa? Volvamos entonces a la primera lámina, recordemos. Tenemos la expectativa, creció en el 2021 10% y apuntamos al 3% en el 2022. ¿Qué dice este gráfico? Este gráfico es la serie desestacionalizada, es un indicador de la actividad económica, es un proxy, digamos, de lo que sería el PBI, pero tiene la ventaja que son datos mensuales desestacionalizados. Y ahí se ve, si uno focaliza la vista en el 2020, la importantísima recuperación y después cierto amesetamiento en el 2021. Y eso es lo que estamos viendo por detrás del dinamismo del crecimiento económico. Pero bien, el 3% que se estaría proyectando para el 2022 significa básicamente mantener los niveles que hemos alcanzado ahora. O sea, hay un crecimiento, va a haber un crecimiento respecto del promedio del 2021, pero no mirado dinámicamente, no de aquí para adelante. Entonces, y acá voy redondeando. Primera conclusión, que lo quiero destacar, hemos tenido una recuperación, pero sin horizonte de mediano plazo. De ahí todos los desequilibrios que van desde la brecha, la inflación, el riesgo país, etc. Con lo cual, eso implica que la recuperación que hemos tenido, cito acá a un economista, profesor de muchos de nosotros, una persona muy querida, Adolfo Canitrot, cuando hubiera visto este gráfico, hubiese dicho, esto es una recuperación del vuelo de la gallina, digamos. Vuela corto y se cae. Segunda idea, Argentina, viendo todo este tipo de datos y de evidencia que les he pasado, y se podría abundar en más, no solamente necesita un acuerdo con el fondo, necesita un programa económico. Esto es imposible de corregir. Así no se puede seguir. Tercera conclusión, que el gobierno insistió mucho en esto al principio, antes de que se conocieran los lineamientos. Sí, estamos de acuerdo en ir a un programa con el fondo, siempre que no ponga en riesgo el crecimiento. El crecimiento estaba en riesgo con independencia de la conversación con el fondo y de lo que se pueda acordar con el fondo. Y vuelvo a insistir, esto es una recuperación sin horizonte, acá no, así de esta manera no se puede seguir, se requiere un programa y un acuerdo, y por cierto, la apelación a que el acuerdo con el fondo iba a poner en riesgo esto, los riesgos son preexistentes. Yo cerraría acá y cierro el micrófono y le devuelvo la palabra a Elsa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, perfecto en el tiempo. Continuamos entonces con Maximiliano Castillo, si por favor podés desmutearte y avanzar. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Creo que pueden ver bien la presentación, ¿no? Bueno, perfecto. Complementando un poco lo que mencionaba Ricardo, yo me quiero enfocar en dos cosas. La primera es qué sabemos y qué no sabemos del acuerdo, y la segunda es algunas reflexiones sobre el acuerdo en sí mismo. ¿Qué sabemos? Primero, que no hay acuerdo. Lo que tenemos es un
un acuerdo o un entendimiento, tomando la definición literal del fondo, un entendimiento sobre políticas clave. Y las políticas clave que se identificaron, que constituyen la base de lo que luego va a ser un acuerdo, son 3 aspectos. Un sendero de consolidación fiscal, o sea, una evolución del déficit, una estrategia para reducir los subsidios y un nuevo marco de política monetaria. Lo que está en verde, lo que ustedes están viendo ahí, es la información adicional que proveyó el gobierno, adicional a lo que mencionó el fondo. El fondo mencionó lo que está escrito en negro, digamos, y el gobierno amplió la información dando algunos números. Sobre el sendero fiscal, el gobierno fue muy claro, habló de este año un déficit de 2,5% del PBI, luego 1,9 y 0,9 en 2024, eso trajo como alguna desazón en el sentido de que, bueno, por ahí podía ser un poco ambicioso, si uno lo mira contra lo que indicaba Ricardo, que el déficit del año pasado había sido 3%, por ahí sonaba como poco ambicioso para este año. Yo tengo una opinión un poco contraria a eso. Creo que es bastante desafiante, después lo vamos a ver. Un aspecto central, por el impacto sobre la economía y sobre las finanzas públicas también, es todo el tema de subsidios y ajustes tarifarios, que es lo que va a mencionar, lo que va a comentar en la próxima presentación Alejandro, y un nuevo marco de política monetaria, que incluye específicamente lo que dijo el fondo, es tasas de interés reales positivas. ¿Qué tasas de interés reales positivas? Tasas de interés que sean más altas que la inflación, a lo que el gobierno comunicó que también había un piso de acumulación de reservas de 5.000 millones para este año, y una reducción muy significativa del financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro. Eso es los datos que conocemos. Nuevamente, este no es un acuerdo, el acuerdo se tiene que plasmar en un acuerdo con el staff, que incluye básicamente 3 documentos, una carta de intención, un memorando de políticas económicas y un memorando de técnico de entendimiento, donde se definen todas las variables, cómo medirlas. Uno se puede preguntar, bueno, pero por ejemplo, ¿qué es lo que se está discutiendo ahora? Por ejemplo, lo que se debería estar discutiendo ahora, ¿cuál es el perfil trimestral del déficit? No es obvio cómo llegar a la meta de 2,5%. Generalmente sobre esos temas hay muchísima discusión, porque probablemente el gobierno quiera acumular todo el déficit para todo el ajuste del déficit para el último trimestre, el fondo quiere asegurarlo tratando de que el ajuste del déficit sea más cercano en el tiempo. Bueno, esas son las cuestiones que restan discutir, un ejemplo de las cuestiones que restan discutir. Y después viene la intervención del Congreso. La intervención del Congreso es una intervención nueva, históricamente, por la Ley de Administración Financiera. El artículo 60 es bien claro, que le permitía al gobierno, no le requería al Poder Ejecutivo tener una autorización específica de endeudamiento cuando ese endeudamiento fuera con organismos internacionales. Bueno, claramente el fondo es un organismo financiero internacional, por eso no tuvo en el 2018 ninguna intervención en el Congreso, ninguna intervención específica. Esto es un nuevo paso que surge de la ley del año pasado, es una ley que todavía no está reglamentada, entonces no conocemos específicamente cómo va a ser la intervención, pero está claro por lo que menciona la ley que el Congreso se debería expedir simplemente, entre comillas, sobre la autorización o no del endeudamiento, sobre aprobar o no aprobar el endeudamiento, no sobre las características o, si se quiere, las condiciones que hay detrás de ese endeudamiento, sean condiciones financieras o sean condiciones de política económica. Lo que el Congreso debería aprobar, resta ver la definición de la reglamentación, es autorizar o no el endeudamiento. Y una vez que esté esa autorización y esa aprobación del Congreso, debería ocurrir la aprobación final
por parte del directorio del fondo. Después, otras cosas que sabemos, que en principio sería un acuerdo de facilidades extendidas, a diferencia del acuerdo anterior. El acuerdo de facilidades extendidas tiene un plazo más largo de repago, mucho más largo de repago, con más años de gracia para afrontar el capital. Debería incluir reformas estructurales, se está hablando que no va a incluir. Probablemente una de las reformas estructurales sea darle un cierre a todo este desquicio tarifario y de subsidios. Uno puede pensar que eso probablemente cuente como una reforma estructural, pero posiblemente haya algunas otras, que no sean muy costosas para el gobierno, pero por ejemplo, el acuerdo anterior tenía una nueva ley para la independencia del INDEC, algo con respecto al Banco Central. O sea, podemos llegar a encontrarnos algunas reformas estructurales que no sean políticamente tan costosas para el gobierno. Obviamente, como cualquier acuerdo con el fondo, esto requiere revisiones trimestrales, donde se revisan el cumplimiento de las metas y se actualizan las metas a futuro. Es un trabajo que trimestralmente hay que hacer. Y lo importante de la revisión trimestral es que cada revisión libera, o debería liberar, una cantidad de fondos que permita ir pagando los vencimientos del acuerdo previo. Ese también es uno de los temas que se deben estar discutiendo ahora. ¿Qué cantidad de fondos se liberan en cada tramo para poder ir afrontando los vencimientos que vayan ocurriendo en el futuro? Hay cuestiones que no son obvias, si se cubren los vencimientos solo de capital o de interés, pero acá hay un aspecto muy, muy importante y que ya voy tomando temas sobre las reflexiones de este acuerdo, que es que los vencimientos que tenemos en los próximos 2 años son muy importantes, y si pasamos, cada revisión que pasemos va a permitir liberar fondos para cancelar y reprogramar los pagos con mayor tiempo de gracia y mayor plazo de repago, y va minimizando la posibilidad de entrar en atrasos con el fondo. O sea, uno es posible que no entre en atrasos con el fondo, o en un default, pero técnicamente con el fondo se llama atrasos, que entre en atrasos con el fondo por el vencimiento, por los primeros vencimientos, pero que después, con el correr del tiempo, eventualmente el acuerdo no funcione muy bien y terminemos entrando en atrasos, pero siempre es mejor entrar en atrasos por una cantidad menor de recursos que por el total. Entonces, aunque no se pueda transitar estos 2 años que tengamos de acuerdo hasta que haya una nueva revisión con un nuevo gobierno, cada paso que demos es importante. ¿Y por qué es importante? Porque uno no puede, llevado al futuro, uno no puede tener acceso a nuevo financiamiento del fondo si está en atrasos. Tiene que cancelar antes todos los atrasos que tiene para poder tener financiamiento del fondo. Entonces, cuanto minimicemos el riesgo de entrar en un atraso, y eventualmente si hay que entrar en un atraso, sea por un monto menor, siempre es positivo. Yendo a algunas reflexiones. Bueno, uno se puede preguntar si lo que conocemos ahora es un buen acuerdo, un mal acuerdo, si le sirve al país o no. Bueno, la realidad es que todavía no sabemos si es un buen acuerdo, pero muy probablemente no sea un buen acuerdo porque no sea un programa consistente, no permita resolver los problemas de mediano y largo plazo de la Argentina. Pero no por eso uno debería oponerse políticamente a conseguir un acuerdo. En términos fiscales y monetarios, yo tengo una visión un poco contraria a lo que se está escuchando en estos días. El esfuerzo fiscal y monetario para este año es muy grande. Si uno descuenta los ingresos extraordinarios
que tuvimos el año pasado, el déficit inercial, y hay mucha gente que hace los números mucho más que yo en esta audiencia, mucho mejor que yo, pero puede estar en torno al 4,5, al 5% del PBI, digamos, si no hiciéramos nada, con lo cual, alcanzar un superávit primario de 2,5 es un ajuste muy importante. Incluso podría decir es tan o más importante que el que tuvo que enfrentar el gobierno de Macri entre 2018 y 2019. Mucho más si se tiene en cuenta que el año pasado todo el financiamiento fue básicamente del Banco Central, llegó a estar en 3,5, 3,7% del PBI. Para este año se prevé 1%, o sea, el esfuerzo de financiamiento adicional que va a tener que hacer el gobierno, fuera de lo que es muy importante. Yo creo que son metas bien ambiciosas. Otro aspecto positivo que puede tener el acuerdo, incluso que no sea muy... es que claramente limita el margen de acción del gobierno. Yo lo pongo ahí como que, bueno, va a evitar que el gobierno se embarque en esta, como lo definió Alberto Fernández alguna vez, en estas ideas locas que pueden surgir y que surgieron en este gobierno y que varias se quisieron implementar. Entonces le va a dar cierto marco de consistencia al escenario económico en los próximos años, nuevamente, por más que no sea el mejor acuerdo que se pueda tener. Y finalmente, el último punto es, ¿cuál es el escenario alternativo? Bueno, mi opinión, en muy pocas palabras, es que cualquier escenario alternativo que incluya atrasos por siempre va a ser peor para el país, a corto y a mediano plazo, que poder implementar un acuerdo con el fondo, aunque no sea un muy buen acuerdo a mediano y largo plazo. Y con esto termino. Muchísimas gracias, Maximiliano. También muy preciso, muy ajustado con el tiempo. Gracias nuevamente por hacerlo. Les reitero a los participantes que vamos a hacer al final la posibilidad de realizar preguntas por escrito a través del chat que nos hagan llegar. Y bueno, y ahora le cedo la palabra a Alejandro Einstos, que ya está desmuteado. Muchas gracias, Alejandro. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Rápidamente comparto la presentación. Creo que ahí se ve de manera correcta. Bueno, luego de las presentaciones de Ricardo y de Maxi, quedó en evidencia que los subsidios están en el centro de la política o del programa fiscal, cualquiera sea el programa fiscal que se llegue, los subsidios van a estar en el centro y el fondo se encargó claramente de marcarle la cancha al gobierno en este aspecto. Desde el primer comunicado de prensa, el 28 de enero, cuando posterior a la conferencia de prensa de Guzmán, que no habló sobre este aspecto, pero que el fondo se encargó de puntualizar cuando dijo que acordamos una estrategia para reducir subsidios a la energía de manera progresiva, será fundamental para para mejorar la composición del gasto público. Lo mismo hizo la economista jefe segunda del fondo, Gita Gopinak, 2 días después del comunicado con el fondo, que también puntualizó en un hilo de Twitter dedicado a la Argentina la necesidad de reducir los subsidios de manera gradual. Y finalmente, Cristalina Georgieva, en la última conferencia de prensa, puntualizó que los subsidios son bastante generosos, no solo para los pobres en la Argentina. Es decir, que el fondo ve en los subsidios el camino para
la reducción del gasto o el ordenamiento fiscal. Veamos brevemente por qué la importancia de esta partida. Bueno, ustedes lo que yo les estoy presentando es la ejecución presupuestaria del ejercicio 2021 realizada por la Oficina de Presupuesto del Congreso, donde se ve claramente que el renglón de los subsidios económicos ya representa el segundo ítem en los gastos corrientes del Estado por debajo de las prestaciones sociales, alcanza 3.1 del producto, es el equivalente a 15% de los gastos corrientes y el 12% de los gastos totales, que son los que incluyen los gastos de capital, y explica el 83% del resultado económico de la administración pública, entendido esto como la diferencia entre los ingresos corrientes y gastos corrientes del Estado, ¿no? ¿A dónde van estos subsidios? Bueno, mayoritariamente, como ustedes ven ahí, al sector energético, 2.4 del producto, el sector del transporte se lleva medio punto, y la diferencia otros sectores de la economía. Este 74% de los subsidios que se lleva el sector energético se aplican en un 70% a Camesa. Camesa es una empresa que en su función original es la encargada de ordenar el despacho de energía eléctrica. Ya hace varias décadas es el principal pagador de subsidios de la economía y financia la diferencia entre el costo de generar energía y lo que pagamos en nuestra factura. El segundo renglón de importancia dentro de los subsidios a la energía es la empresa de integración energética, que entre otras cosas, además de construir las hidroeléctricas del río Santa Cruz, tiene la misión de importar el gas que consumimos mayoritariamente en el invierno. Importa gas por barco, el gas desde Bolivia, lo compra a precio internacional, lo vende en el mercado interno a un precio sustancialmente menor. La diferencia son estos subsidios, y el tercer renglón de importancia son los subsidios de promoción a la producción de gas natural local. En el sector de los subsidios al transporte, que como les decía se lleva medio punto del producto, más del 50% se lo lleva el sector del transporte automotor y el 44% el sector ferroviario. En síntesis, los subsidios a la energía y al transporte en los últimos 10 años demandaron la friolera de más de 130.000 millones de dólares. Pero si miramos un plazo más corto, de 5 años, solo el sector energético demandó 50.000 millones de dólares. Para entender estos promedios es importante ver la dinámica. Lo que yo les muestro acá es la dinámica de los subsidios a la energía de los últimos 4 administraciones nacionales. Cristina recibe el gobierno con 2.000 millones de dólares de subsidios, entrega en diciembre del 2015 con más de 16.000 millones de dólares. Eso es lo que recibe Macri en diciembre del 2015. Imposible de financiar una reducción lógica de los subsidios, logra reducirlos casi a la cuarta parte de esos 16.000 millones de dólares, y a partir de ese momento la administración de Fernández aplica la misma receta que aplicó a Cristina entre el 2007 y el 2015, de congelamiento de tarifas, intervención de los entes y la ruptura de los contratos. Esto es previo a la llegada del COVID, esto no tiene relación con la pandemia, y nos ubica en diciembre de este año en casi 11.000 millones de dólares. Si todo sigue igual, y la mayoría de los que seguimos estos números hay prácticamente unanimidad de coincidencia, los subsidios a diciembre de este año se ubicarían o superarían los 15.000 millones de dólares. Es decir, Alberto Fernández habría logrado equiparar la performance que a Cristina le llevó 2 mandatos presidenciales. Alberto lo habrá logrado en 3 años de gobierno. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta el gobierno para reducir los subsidios? Bueno, son varios. El primero es que en este momento la mayor cantidad de los subsidios están focalizados en la factura residencial, en la factura domiciliaria. Esto le da una capilaridad social muy compleja al problema. Son casi 15 millones de usuarios, casi 15 millones de familias,
que reciben una factura final compuesta por, como ustedes están viendo en este momento. Tiene 3 componentes, los famosos 3 componentes de los que tanto se habla: el precio de la energía, que es uniforme y único en todo el país, el precio de la energía eléctrica y el precio del gas es único en todo el país, y es en este componente donde se concentran los subsidios. Los subsidios, que no es otra cosa que la diferencia entre el costo de abastecerse de energía, de producir gas natural o de generar energía eléctrica, y el precio que pagamos en nuestras facturas. Pero al precio de la energía hay que sumarle los sectores regulados, que son las empresas de servicio que transportan y distribuyen esa energía. Esas empresas tienen ingresos regulados por los estados, nacional en el caso del gas y nacional y provincial en el caso de la electricidad, y a estos 2 eslabones de la cadena se les suman los impuestos. Miremos rápidamente qué pasa con los precios de la energía. Hoy una familia en la Argentina, no importa su lugar de residencia, paga en su factura solo el 20% del costo de generación eléctrica. Así lo informa CAMESA en su programación estacional para el mes de febrero, entre febrero y el 1 de febrero y el 30 de abril. El 80% son subsidios. Eso nos pone a un paso de la situación de diciembre del 2015, donde los subsidios representaban el 88% del costo de la energía que pagábamos, y solamente pagábamos el 20% del costo de la energía. Luego, la recomposición de tarifas, el ajuste de tarifas llevó a que en marzo del 2019 la tarifa cubría casi el 80% del costo. Digamos, se había prácticamente resuelto el problema. Lo mismo vemos en el gas. En diciembre del 2015 pagábamos solamente el 14% del costo del gas consumido. En julio del 2019 llegamos a pagar el 96% del costo. Hoy pagamos menos del 40%. El gobierno nos dice que para finales del 2022, si no hay ajustes de tarifa, pagaremos menos del 30%. En síntesis, el problema de los subsidios residenciales estaba prácticamente resuelto para principios del año 2019. Luego, el empecinamiento en el facilismo energético y regulatorio que incluyó el congelamiento de tarifas llevó a que todo el esfuerzo realizado entre el 2017 y el 2019 se perdiera, y enfrentamos un escenario similar al de diciembre del 2015, pero con un contexto social un poco más complejo, bastante más complejo. Ahora, el equipo económico ve este problema, el Fondo Monetario también, pero el equipo económico intentó corregir este rumbo ya en el presupuesto 2021, y vimos la disputa Basualdo-Guzmán, y también lo intentó corregir en el presupuesto 2022, con un recorte de los subsidios de casi 1 punto del producto, totalmente concentrado en el sector energético. El presupuesto 2022, que no se aprobó, tenía varios supuestos: que la inflación iba a aumentar 33%, que el dólar a fin de año iba a estar en 131 pesos, pero también tenía como supuesto que el precio de la energía eléctrica iba a aumentar más del 100%, y que el precio del gas iba a aumentar 120%. Con esos supuestos, la tarifa promedio de un usuario en el AMBA tenía que aumentar 72% para cumplir esa meta, y la factura del gas tenía que aumentar un 60%. Ahora bien, las expectativas del mercado son distintas. La inflación no va a ser del 33%, superará el 50%, y si el tipo de cambio camina al ritmo de esa inflación, se ubicará por arriba de los 150 pesos. Si eso pasa, el dólar oficial, si eso pasa, la factura eléctrica tendrá que aumentar 90% y la factura del gas un 75%. Estos son los aumentos que el gobierno incluyó o que estimaba para poder reducir los subsidios en casi 1 punto del producto. Ahora bien, hay 2 problemas que se suman a la posibilidad de estos aumentos. El primero, que Argentina va a enfrentar precios de exportación sensiblemente más caros de los que enfrentó en el año pasado. El precio del gas que nosotros pagamos es un mix
ponderado entre el gas que se produce en la Argentina y el gas que importamos. Importamos gas por barco, como les decía, que en el año 2022 se espera un aumento muy importante del precio, más del 200%, respecto al precio que pagamos en el año 2021, y el precio del gas que viene de Bolivia, que aumentará menos, pero aumentará 35% en dólares respecto a lo que pagamos también en el año 2021. Eso va a generar mayor presión sobre los subsidios. El 7 de febrero, la Argentina licitó el primer barco de gas natural licuado y logró un precio de $27. La Secretaría de Energía hizo sus cálculos proyectando un precio de 23, con lo cual las noticias no son buenas en ese sentido. Pero no solamente esto afecta del lado de los subsidios, sino que afecta del lado del balance energético. El balance energético, comercial energético, entendido como la diferencia entre importaciones y exportaciones. El año 2021, la Argentina tuvo un déficit de balance energético de 627 millones de dólares. Es decir, importó más energía de la que exportó. Ahora, con estos precios del gas de exportación, las proyecciones nos dan un déficit para el año 2022 de 3.500 millones de dólares y quizás un desafío para el Banco Central porque va a tener un cuello de botella de una demanda de más de 5.000 millones de dólares entre mayo y agosto para financiar las importaciones de este invierno. Alejandro, estamos en los 12 minutos. Ya acelero y cerramos. El segundo problema es el eslabón de las empresas reguladas. Las empresas de energía están pasando por una crisis financiera muy importante, tienen sus tarifas congeladas desde el primer trimestre del año 2019, con un atraso tarifario superior o equivalente al 200%. Entonces, gran parte de este aumento que anuncia el gobierno del 20% en las tarifas para este año, deberían aplicarse a estas empresas reguladas. ¿Cuáles son? Edenor, Edesur, Metrogas, que enfrentan problemas financieros muy importantes y si no se las auxilia, lo vamos a pagar con peor calidad de servicio. Es decir, más cortes y mayor duración de esos cortes. Entonces, resumiendo, tenemos en el primer eslabón de la factura, que era el precio de la energía, un atraso de, una cobertura de subsidios de casi el 70%, es decir, pagamos el 30% de la energía. Y en el segundo eslabón tenemos un atraso del 200%. La distorsión es tan grande que el aumento de las tarifas tiene que tener una nominalidad muy alta y eso nos lleva al tercer desafío. Esa nominalidad alta puede encontrar límites judiciales. Y ahí nos enfrentamos frente al fallo de la Corte Suprema del año 2016, que marcó el camino: gradualidad, proporcionalidad, razonabilidad y prudencia. Fuertes saltos en los nominales en las tarifas pueden chocar contra fallos que suspendan temporal o permanentemente los aumentos, y en este punto aparece el problema de la segmentación en la cual el gobierno está embarcado, ¿no? Lo anuncia hace 2 años, desde que Alberto Fernández asumió. Lo incorporó en el proyecto del presupuesto 2022, creando incluso un registro según la capacidad económica de los usuarios. Eso va claramente en contra de la normativa vigente. Después de 2 años nos presentan una segmentación que es un ejercicio de georreferenciación que se concentra en el corredor norte de Gran Buenos Aires y que resulta insuficiente para reducir subsidios de forma significativa. Un dato: esta georreferenciación que presenta el gobierno implica un ahorro de subsidios en el orden de 200 a 500 millones de dólares. Los subsidios al sector eléctrico del año 2021 fueron 7.200 millones de dólares. Comentarios finales. El facilismo energético con alta inflación pone contra la pared a un gobierno que para cumplir cualquier acuerdo con el fondo va a tener que aumentar las tarifas. Y esto va a poner a prueba a la coalición de gobierno que claramente en este tema no piensa en igual.
La nominalidad de los aumentos necesarios para reducir los subsidios es muy alta. 2 factores incrementan la presión: el aumento de los costos de importación y la urgencia de las empresas reguladas por un salvataje financiero. Así las cosas, la judicialización de aumentos es un escenario de alta probabilidad. La segmentación tarifaria luce insuficiente y difícil de implementar. Y me parece que el camino, con 50% de inflación, el camino de aumentos sucesivos en las tarifas, utilizando audiencias públicas, es un camino, me parece que no va a llegar a lograr el ajuste tarifario necesario. El gobierno debería rever la utilización de la tarifa social, retrotraer el traslado de la tarifa social eléctrica de las provincias y que vuelva a la nación. Pensar en un mecanismo indexatorio de las tarifas que eviten la audiencia pública para cada uno de los aumentos, es decir, que la tarifa aumente 3% por mes o 2%, pero que el salto en los aumentos permita, sea en términos reales y permita una reducción de las tarifas. Hay que implementar medidas de gradualismo y de protección a las clases medias. Vamos a tener por un lado a los que tengan cobertura de tarifa social. Vamos a tener por otro lado aquellos que entren en la segmentación del gobierno, a los cuales les deseamos suerte porque si les van a sacar los subsidios, las tarifas se van a multiplicar por 3. Y en el medio nos quedan las clases medias, que son más de 10 millones de familias. Bueno, ahí la política de shock me parece que no va. Tarifa plana para la tarifa del gas, que tiene un pico estacional muy alto, y quizás pensar en la posibilidad de transformar los subsidios que hoy están atados en una proporción al precio de la energía en un subsidio de suma fija, que en el tiempo la indexación tarifaria pueda permitir que converjan los costos con los precios de la demanda. Finalmente, y con esto cierro, Elsa, la ley de zonas frías no es compatible con una política consistente de reducción de subsidios. La ley de zona fría implica que 1 de cada 2 usuarios de gas por red pague la mitad del costo del gas. Y tenemos un problema en puerta con la renegociación del contrato con Bolivia, que es el gas importado más barato, y Bolivia explica el 10% del gas que vamos a consumir este invierno, y Bolivia ya avisa que no va a poder cumplir con esos compromisos. Vamos a tener que importar más gas en barco caro o combustibles líquidos más caros aún. Bueno, disculpa si me excedí en el tiempo, espero que no mucho, y muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por describir este panorama tan claro y tan negativo con respecto al universo de las tarifas y los subsidios, y gracias también a las descripciones que hicieron, los análisis de Maximiliano y de Ricardo. Le cedo entonces la palabra ahora a José Luis Machinea, que, como dijimos, va a hacer unos comentarios también al respecto de estas presentaciones que se hicieron anteriormente. Adelante, José Luis. Si te podés desmutear, porque estás con el micrófono apagado. Me suele pasar, Ahora me suele pasar. Ahí estoy. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí. Y hoy en especial, porque ha habido 3 exposiciones, me parece, notables, muy buenas, que sintetizan la situación en que estamos, ¿no? Y la verdad que lo que uno extrae de ahí inicialmente es qué lío, ¿eh? Y el lío va a ser más complicado cuando el gobierno quiera cumplir con alguna de las cosas que prometió al fondo, o lo que decía recién Alejandro, las tarifas, por ejemplo. Y entonces yo creo que la situación va a ser poco manejable. Pero antes de eso, yo quería decir que la presencia de Estados Unidos en las negociaciones tiene una larga data, ¿no?
arranca en 1944 con el Fondo Monetario, cuando se crea el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos se queda con el derecho de veto de cuestiones realmente complicadas, y a partir de ahí, yo diría que en el Fondo Monetario Internacional el peso del gobierno de Estados Unidos ha sido muy grande. Todos lo hemos, yo diría, en parte a nosotros, por ejemplo, en su momento nos favoreció mucho que Paul Volcker nos apoyara, porque apoyaba a Paul Volcker, y como el presidente del Banco Central nos apoyaba. Y uno dice, ¿por qué? Y porque estábamos tan endeudados todos los países de América Latina, que si llegábamos a ser un club de deudores, Estados Unidos tenía un problema serio. Y entonces apareció Paul Volcker y no el Tesoro en las negociaciones. El Tesoro es el que aparece en estos días, lo que hemos visto en los últimos años. Y ese acuerdo con el gobierno de Estados Unidos es muy importante, pero nunca vi un acuerdo que en principio parece menos complicado como el que estamos viendo ahora. Digo que parece, porque ya los expositores lo han dicho, que parece, pero no es tan así, que hay cuestiones complicadas, tanto en las tarifas, como en la restricción de financiamiento, como en la acumulación de reservas, como en las tasas reales positivas. Así que parece más fácil, como bien decía alguno de los expositores, pero es mucho más duro. Y entonces la primera duda que uno tiene es, ¿cuál es la capacidad del gobierno, mejor dicho, de la gente del Ministerio de Economía, para hacer pasar algunas cosas? Como primero hay que lograr el acuerdo con el Fondo Monetario. Ya hay ruidos con el Fondo Monetario porque Argentina comienza a decir cosas que al fondo no le gusta, porque dice, hemos acordado otra cosa. Así que yo me imagino que cuando esos son los comienzos de lo que va a ser una situación, yo creo, bastante complicada, bastante difícil, me hace pensar que va a ser difícil mantener el acuerdo, en este caso con miradas trimestrales, de aquí en más, ¿no? Creo que ahí va a haber definitivamente problemas. Yo creo que fíjense, que hay, bueno, ya lo han dicho, ¿no? ¿Qué es una de las cosas que quiere el Fondo Monetario Internacional? Señores, yo les voy a ayudar a que avancen en su negociación, porque ustedes tienen finalmente que conseguir financiamiento del mercado. Esta fue la lógica del acuerdo con Macri. Me gustaría hacer una pequeña mención, porque yo no estoy de acuerdo con la política, finalmente, en términos generales, del gobierno de Macri, pero más allá de ello, lo que era claro es que habían hecho ciertos deberes, y lo que se complicó la situación, y el fondo lo que hizo es tratar de ayudarlo para que saliera de ahí, ¿no? Para que siguiera pagando, pero al mismo tiempo saliera, y no salió, ¿no? Así que esta idea de que hubo casi un complot del fondo, me parece que lo que hizo el fondo es lo que hace naturalmente cuando frente a una situación de este tipo, ¿no? Creo entonces que vamos a tener problemas, atrasos seguramente, y yo no sé muy bien cómo termina este negocio. Creo que las tensiones económicas y políticas van a ser considerables en todo este periodo, y en ese contexto me resulta todavía más difícil que lo que han planteado los expositores, pensar que se puede avanzar mucho
más allá de la primera meta, y de ahí en más quisiera saber, porque hay escasa cohesión, como todos sabemos, del lado del gobierno. Así que yo creo que vamos a un escenario donde rápidamente podemos ir a atrasos con el Fondo Monetario Internacional, y eso va a generar de vuelta muchas tensiones, va a generar que el fondo deje de financiar o de cumplir con el acuerdo. Entonces me temo que lo que vamos a ver de aquí en más son más tensiones, más problemas. Y no es claro en ese contexto cuál es la salida, ¿no? O mejor dicho, a uno se le ocurren maneras de salir, pero no me parece que el gobierno esté dispuesto a cumplir con las cosas que mencionaron Ricardo, Maxi y Alejandro en sus áreas, distintas áreas. Entonces, me parece que el problema económico, que ya es grave, se va a transformar en un problema político muy rápidamente, y no me parece que haya muchas soluciones a eso, porque va a ser difícil para el fondo flexibilizar más el acuerdo con Argentina que lo que hizo hasta ahora. Desde ya, cuando hay que bajar el déficit fiscal de 4 puntos y medio, a 2,5, no sé cómo van a hacerlo. Hay que aumentar las tarifas, ciertos niveles, gradualmente, pero hay que aumentarlas. Y hasta ahora no la están aumentando, y no veo que la vayan a aumentar. Y así sigue. Así que mi visión es muy pesimista. Creo que vamos a encontrar, insisto, más ruido que soluciones en este problema. Y lo que es una de las cosas que es muy importante es que la idea de que en algún momento Argentina pueda acceder de vuelta a los mercados me parece demasiado lejana. Y otro comentario es con el tema de facilidades extendidas. Esto es un acuerdo de facilidades extendidas, como mencionó Ricardo al comienzo, pero se suponía que las facilidades extendidas eran reformas. El gobierno no va a hacer, que yo sepa, o crea en ninguna reforma, salvo cosas muy pequeñas, que mencionó, no sé si fue Ricardo o si fue Maxi. Así que, bueno, esa es mi evaluación, que como digo es bastante pesimista. Así que gracias, Elsa. Muchas gracias, José Luis. Tenemos posibilidad de intercambiar entre los expositores agregar alguna propuesta, alguna idea a raíz de las presentaciones que se hicieron, mientras estoy buscando algunas de las preguntas que presentaron aquí en el chat. Si alguno de los expositores quiere comentar algo de lo que haya dicho el otro, está esa posibilidad también. Mientras tanto, hay a partir de lo que planteaste, Ricardo, de esta idea de que de todas maneras hay un achatamiento, digamos, de las posibilidades de crecimiento de la economía, y que en realidad no es la aprobación de este acuerdo lo que vendría a frenar el crecimiento, la recuperación que plantea el gobierno, sino que más bien ese freno o ese estancamiento ya estaba antes de... Si podés profundizar un poco más en esa explicación, si podés explicar las razones de por qué sin acuerdo con el fondo, de todas maneras, estamos frente a una economía estancada, o que no crece más de lo que venía en secuencia. Esto por una pregunta que estaba haciendo Luis Pastori al respecto, ¿no? Sí, también. sí.
Sí, gracias, Elsa. Y voy a comenzar tomando lo que pregunta Luis. Efectivamente, dice, bueno, la Iglesia acaba de dar un mensaje pidiendo no anteponer el pago al fondo, al crecimiento de la economía, teniendo en cuenta lo que yo había dicho, es si esto está en riesgo al margen del acuerdo y demás. Yo lo que creo que ahí hay que, aprovecho la pregunta de Luis para hacer la siguiente reflexión, y la devolvería como otra pregunta. ¿Por qué no se hizo antes el acuerdo? Esto es una cuestión clave. Si nos ubicamos en febrero del 2020, Guzmán, el gobierno, le pide al fondo un informe técnico para encarar la renegociación de la deuda, ¿sí? Donde esencialmente la conclusión de ese informe técnico que dice es del staff, no es del board, del fondo, aconseja de que efectivamente hay que reestructurar. 2020, eso da en febrero, eso dispara todo el proceso con los bonistas, septiembre. Todo indicaba que en septiembre del 2020, despejado el tema de la reestructuración con los bonistas, y recordemos algo, en septiembre del 2020, pues ahora después apareció a fines del año pasado el tema del rechazo del presupuesto. En el 2020 no hubo presupuesto de ese año, sino hasta agosto, en septiembre, pues Guzmán decía que no podía enviar el presupuesto si no cerraba la negociación con los bonistas. La segunda oportunidad es ¿por qué no se hace inmediatamente después del arreglo con la deuda privada? Tercer episodio, nos ubicamos en marzo del 2021, o antes inclusive, febrero. Guzmán dice, antes de mayo es probable que lleguemos a un acuerdo. Ninguno de estos tres fechas, que son bastante claves, se materializó ese entendimiento. Y al no materializarse, ocurrieron dos cosas. La primera es que se le fue pagando al fondo, ¿sí? Se le fue pagando y no poco, 5.000 millones de dólares. Cierto que se usaron los de éxito y demás, pero se pagó a cambio de nada. La segunda es que los problemas se agravaron, ¿sí? Se agravaron al punto tal de la situación que enfrentamos hoy. Fíjense, yendo a tu pregunta, ¿por qué se detiene el proceso? Hoy en día, en este momento, lo que, digamos, el indicador central es qué es lo que ocurre con la caja en dólares. Hasta mayo no empieza a entrar la liquidación de divisas y hay que, se está racionando de manera muy estricta el acceso a las divisas y eso está deteniendo la producción. No hay más capacidad para abastecer los insumos importados del proceso productivo. Entonces eso requiere arreglar la situación externa. Segundo aspecto, el que mencionaba, lo ilustro, son ejemplos, lo que mencionaba Alejandro, el déficit de la balanza energética puede crecer de respecto del año pasado más de 3.000 millones de dólares. Entonces, vuelvo al punto. ¿Por qué llegaste a esta situación tan extrema donde te agotaste prácticamente toda la reserva y postergar la definición del acuerdo? Obviamente hay explicaciones políticas, pero es cierto que al postergar complicaste tu escenario, ¿sí? Yo no quisiera especular, coincido totalmente con lo que dijo José Luis acerca de su pronóstico, y el escenario de un no acuerdo es muy complicado, porque ilustro con números, el financiamiento monetario que estaría previsto, digamos, este año fue 3,9% del PBI, 3,8% del PBI, hay que bajarlo, y al bajarlo permite, obviamente, contribuye a manejar la tasa de inflación, pero para bajar eso es necesario obtener el financiamiento de organismos, obtener el propio financiamiento del fondo. El paquete del fondo promete no solo repagar lo que está, sino 5.000 millones adicionales. O sea, el proceso productivo se para, y no solo se para ordenadamente, se para de manera descontrolada, o sea, las brechas, el riesgo país, el crédito al sector privado para importar, hay toda una serie de distorsiones
que van atadas a eso. En consecuencia, y subrayo lo que se dijo allí, el entendimiento alcanzado es básico, pero ponerlo en movimiento supone una tarea de la política económica altamente demandante, en el plano en que se lo mire, en el monetario, en el fiscal, tarifario, etc. Entonces, pero vuelvo a la cuestión inicial. ¿Por qué demoraron tanto? Bueno, tal vez Maximiliano también tiene alguna impresión, alguna idea de por qué se demoraron tanto, ¿no? Explicar ese razonamiento. No sé si Maximiliano está... No, a ver, ¿por qué se demoraron tanto? Tengo la misma pregunta que Ricardo, pero puedo especular en decir que claramente es muy difícil para esta coalición enfrentar las consecuencias que lleva un acuerdo con el fondo, que es la de cumplir mínimas restricciones. O sea, es un gobierno que se ha manejado en un contexto previo a la pandemia de emergencias inéditas, económicas, como las 9 emergencias de diciembre de 2019. Utilizando masivamente DNU, muchos justificados por la pandemia, pero otros tantos no. Entonces, evidentemente es un perfil de gobierno que las restricciones que impone cualquier acuerdo con el fondo son muy difíciles de cumplir. Y supongo, y ahí lo relaciono también con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados, supongo que ellos en algún momento deben haber pensado que podían salir de los canales tradicionales de renegociación de esta deuda, que en realidad era una ilusión, digamos, y no existe posibilidad de reestructurar la deuda con el fondo. Lo que se puede hacer es tener otro acuerdo que permite ir repagando los vencimientos que ya teníamos. Eso se supo siempre, pero estimo que por ahí dentro de la coalición debe haber habido algunos actores que pensaron bajo el argumento de lo inédito del acuerdo de Macri, lo político del acuerdo de Macri, que era para apoyar a una coalición política, que fue un préstamo político, lo cual sin desconocer los condimentos políticos que tuvo cualquier acuerdo, pero también el acuerdo del 2018, no refleja en absoluto la realidad, pero yo creo que ellos deben haber querido mostrar cierta voluntad de pago, cumpliendo los vencimientos de intereses y de capital, con la expectativa de que por ahí lo podían resolver de otra manera. Tal es así que en el propio proyecto de presupuesto que se presentó este año, la deuda no figuran pagos de deuda con el Fondo Monetario, y tampoco figuraban ingresos de financiamiento como un rollover de los vencimientos con el fondo. Y ahí, implícitamente, quizás para no dar la discusión interna, vaya uno a saber, pero es posible, Elsa, que en algunas áreas de la coalición haya prevalecido esta idea de bueno, quizás lo podemos resolver de otra manera, y también bueno, vamos viendo, no incluyamos alguna restricción adicional más allá de todas las que ya tenemos, ¿no? Bien, hay unas preguntas, voy a tratar de reunir un poco el sentido de las preguntas hacia Alejandro, que tienen que ver con, en primer lugar, por qué si los subsidios se aplican a todo el país,
por qué solo se habla, o la preocupación está fundamentalmente en ajustar las tarifas o eliminar los subsidios en AMBA, o puntualmente en la Ciudad de Buenos Aires. Una pregunta, Alejandro, también sobre cómo podría hacerse una segmentación racional y que a la vez pase también esos impedimentos jurídicos o obstáculos que puedan surgir. Por ejemplo, una racionalidad de subsidiar un consumo bajo y cargar el consumo mucho más alto, si eso de alguna manera puede favorecer también el uso racional. Bueno, en principio esto, Alejandro, si podés darnos unas respuestas más bien más escuetas sobre esto, y podemos avanzar también otras preguntas que hay también para José Luis, y que habla de bueno, la perspectiva también a futuro de si tenemos que estar en el gobierno, bueno, cómo enfrentar esa relación también con el Fondo Monetario, ¿no? Gracias, Elsa. Hay dos o tres cosas. La primera, respecto a la segmentación, lo que está anunciando el gobierno es un ejercicio de georreferenciación. Que uno, en principio, diría, bueno, no está mal, hay países de la región que lo hacen, Colombia lo hace, Ecuador lo hace razonablemente bien. No es lo que estuvo anunciando el gobierno los últimos 2 años, que era segmentar la tarifa en función de la capacidad de pago de las familias. Ahora, eso es difícil de hacer, lo venimos diciendo, y va contra el marco normativo actual. Lo que presenta el gobierno hoy es una suerte de, si vos querés, castigo a 487.000 familias que viven en el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires. Han identificado 6 manzanas en Caballito, lo cual parece extraordinario como ejercicio, digamos. También le sacan el subsidio a algunos sectores como la distribución eléctrica, que ya vimos el estado de los números, y al transporte ferroviario, que tiene subsidiado el 98% de la tarifa. Digamos, hay cosas que deberían ser revisadas. Respecto a por qué la caja de resonancia está en Buenos Aires, bueno, porque el 40% de los usuarios de la energía está acá, y depende del gobierno nacional. Entonces, las tarifas para aprobarlas hay que llamar a audiencia pública. Ese proceso tiene una alta caja de resonancia. El resto del país aumenta sus tarifas de manera periódica. Yo veo acá una pregunta de José Antonio Artusi, que él plantea con total verdad que la tarifa de la provincia de Entre Ríos no está congelada. Y no está congelada. Lo que no se congela en las provincias es lo que depende de su regulación, que es el segundo eslabón de los 3 eslabones que yo les mostraba en la presentación, que es el sector regulado, las empresas de distribución eléctrica. Esas empresas dependen de los gobiernos provinciales. Y como los gobiernos provinciales no pueden subsidiarla, tienen que aumentar la tarifa. Lo que está congelado para todo el país es el precio de la energía. Un usuario en el AMBA paga lo mismo que un usuario en Entre Ríos o un usuario en Córdoba. La diferencia está en ese eslabón de la distribución. A lo que luego se suman los impuestos. Y ahí hay otro problema. Porque en las provincias, en los municipios, como durante muchos años la tarifa eléctrica fue muy baja, muchos gobiernos provinciales y municipales se aprovecharon para colgarse de la factura eléctrica. Entonces hay infinidad de tasas que se cobran sobre la factura eléctrica que abonan este diferencial enorme que hace que una familia que consume lo mismo en Córdoba pague 70% más que una familia en la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Si después podés revisar algunas preguntas que también se fueron sumando, como para concentrar en una sola respuesta, y ahora le quiero dar la palabra a José Luis, que tiene una pregunta de Agustín Campero,
justamente que también creo que nos dejó preocupados a todos, esta idea de que el gobierno va a ir incumpliendo el acuerdo y que la perspectiva es completamente pesimista, y suponiendo que podría llegar a perder las elecciones, teniendo en cuenta tu experiencia, pregunta Agustín, ¿con qué actitud del Fondo Monetario se va a encontrar el futuro gobierno, teniendo en cuenta la necesidad de tener que encarar ajustes políticamente sustentables? Básicamente, cómo enfrentar, cómo debería ser el próximo gobierno para revertir este escenario negativo, ¿no? Bueno, qué pregunta. Sí. Yo creo que lo primero que debería cambiar, y creo que va a cambiar, si gobierna la coalición que ahora está en la oposición, es cuentas claras, negociaciones claras, ¿no? Que no es un tema menor, porque el gobierno ha inventado distintas cosas todo el tiempo, y entonces me parece que la única manera de hablar con el Fondo Monetario Internacional, y diría casi con cualquier organismo internacional, es contando cuál es el problema, y yo creo que no va a haber problemas que de vuelta vuelvan a financiar. Ahora, hay que estar muy convincente, porque después de lo que ha sido la historia, y creo que va a ser la historia de los próximos meses, el fondo va a estar muy golpeado, y por lo tanto creo que hay que ser extremadamente convincente. Ahora, que se puede, yo creo que sí se puede. Yo creo que ni el fondo ni otros organismos internacionales están dispuestos a que se caiga un país como la Argentina, igual que otros países, ¿no? Así que, por lo tanto, salidas hay, pero tenemos que hablar de otra manera, dialogar de otra manera, y sobre todo presentar las cosas más claras y convincentes que lo que es ahora. Perdón, ahí complementando, Elsa, un poco lo que decía José Luis. Naturalmente, qué se encuentre el próximo gobierno va a depender mucho de cómo sea el tránsito de los próximos 2 años, ¿no? Entonces ahí el punto de si estás en atrasos con el fondo es una variable muy relevante, la magnitud de eventualmente de esos atrasos, por eso un poco yo mencionaba la idea de cada trimestre que se pueda avanzar importa, porque eso implica eventualmente la posibilidad de que los atrasos no sean tan altos. Hoy tenemos una posibilidad, si no hay un acuerdo, de que nuestros atrasos en el año 2023 sean de 40.000 millones de dólares. Uno piensa cómo salir de esa situación, muy difícil. Si podemos transcurrir 2, 3, 4 trimestres, por ahí la situación de atrasos no es tan grande, o es menor, y entonces eso también va a influir, va a influir definitivamente en lo que se encuentre el próximo gobierno, ¿no? Ahora, lo que podemos esperar entonces estos 2 próximos años de gobierno es que continúe una administración, una gestión sin un plan antiinflacionario, sin un programa de revisión de las emisiones, es decir, más de lo mismo, 2 años más de lo mismo, sin enfrentar estos problemas estructurales que señalaban. Esa es la perspectiva que tenemos de acá al 2023. No sé qué, mientras... Yo doy una opinión cortita, porque seguramente todos van a querer opinar. Yo creo que sí. Yo creo que en los próximos 2 años difícilmente resolvamos algún problema crítico de Argentina, probablemente no. Sí, un acuerdo con el fondo nos puede permitir minimizar, o sea, nos puede tratar de impedir que esos problemas se sigan ampliando y que aparezcan otros. Un acuerdo con el fondo no va a resolver ninguno de los problemas, pero posiblemente
impida que se sigan ampliando de una manera significativa y eventualmente permitan que no aparezcan nuevas dificultades. Elsa, yo quisiera responder a tu pregunta con una cita, que es de julio del 2020, cuyo autor es el presidente de la Nación. Francamente, a mí no me gustan los planes económicos. Eso fue lo que dijo, ¿no? Y así hemos vivido. Entonces, aparentemente, esas inclinaciones naturales que uno le adjudica al presidente y quizás al resto de la coalición oficialista por, bueno, vamos viendo, hoy se hace una cosa, mañana otra, se avanza hacia el norte, pero podemos ir hacia el sur. Bueno, y ese extremo estaría acotado por el hecho de entrar en un programa que, modesto, con aspiraciones limitadas y demás, pero tiene toda la ventaja de tratar de contener los daños. Y es muy cierto lo que decía antes Maxi, digamos, no es lo mismo llegar con una situación exhausto después de 2 años de atraso. Además, no quiero entrar en la cosa técnica, digamos, pero hay distintas modalidades de atraso según los periodos, entonces se puede ir pagando alguna cuota, después otra se atrasa, etc. Pero por lo menos ir bajo alguna orientación. Y de alguna manera ese carril es muy distinto que aquel de, francamente, a mí no me gustan los planes económicos, y significa que se puede hacer cualquier cosa todo el tiempo e ir para cualquier lado. Digamos. A mí me parece que a eso hay que apuntar. Sí, yo quería agregar ahí, yo fui bastante pesimista, ahora me doy cuenta, pero sigo siéndolo, pero desde ya, y eso no implica que no cumplamos con la primera cuota o la segunda, digamos. Yo creo que el gobierno va a hacer un esfuerzo que inicialmente para tratar de cumplir. Así que yo no veo que eso sea un problema serio. Creo que a medida que pase el tiempo y se perciba que las medidas que se están tomando, que pueden ser muy razonables, pero que esas medidas no alcanzan a ayudar a la reactivación económica en el corto plazo, creo que eso se va a poner cada vez más complicado y se va a conseguir menos, va a ser más difícil un acuerdo del Frente para Todos, ¿no? Perfecto. Paso a Alejandro. No sé si pudiste, Alejandro, ver las preguntas, pues hay 2 o 3 que están muy, muy precisas, que me gustaría si podés dar una respuesta a cada una de ellas sin extenderte mucho, así seguimos. Yo quería sumarme a lo que recién decían Ricardo y José Luis, enfocándome en los temas tarifarios. A ver, la contención de daños, es decir, ordenar y que la cosa en términos de subsidios no se siga deteriorando, implica que las tarifas deberían aumentar por lo menos al ritmo de la inflación. Estamos hablando de aumento de tarifas en torno al 50%. Bueno, el gobierno se empeña en seguir sosteniendo que los aumentos serán del 20% de una vez y para todo el año 2022. Eso dice el documento del ENRE, donde se detalla la segmentación. Con lo cual, creo que Maxi usó el adjetivo desafiante. Me parece que si la corrección fiscal pasan por los subsidios y los subsidios implican correcciones tarifarias, cumplir con cualquier acuerdo con el fondo aparece muy desafiante, según por lo menos los dichos del gobierno. Lo segundo que quiero decir es que estamos a 10 de febrero, todavía no hay novedades respecto a las tarifas. Si hubiese aumentos tarifarios en febrero, recién estarían vigentes entre marzo y abril, perdimos el primer trimestre del año. Los subsidios, la cuenta de subsidios se juega en el invierno, con lo cual las tarifas actualizadas tendrían que estar con aumento al 1 de abril. Si no, perdimos gran parte del partido. Bueno, respecto a las preguntas, hay una que hace referencia a
si se puede segmentar en función del consumo. Yo ahí lo que recordaría es que las tarifas de hoy ya están segmentadas. Hoy hay 9 categorías de usuarios residenciales para el gas y algo parecido para el sector eléctrico. Uno cambia de categoría de cliente en función del consumo. En la factura eléctrica uno salta de categoría si consumió más que el mes anterior. En la factura del gas uno cambia de categoría de usuario en función del promedio de los últimos 6 meses. Pero eso ya está, ya existe. El problema, y eso aplica solo al segmento regulado, al valor agregado de la distribución que influye en la tarifa. El problema que tenemos es cómo actualizar, cómo hacer que el precio que pagamos en la factura por la energía converja gradualmente a los costos. Y eso va a ser muy difícil lograrlo con escalonamientos por consumo. Además, hay bibliografía que muestra que esta segmentación por niveles de consumo, es decir, el que menos consume paga menos y el que más consume paga más, puede en algunos puntos ser absolutamente regresivo. Por ejemplo, para los sectores que no tienen red de gas y que no pueden elegir entre calefaccionarse con con energía eléctrica o con una estufa de gas natural. Ahí el consumo de la energía eléctrica siempre va a tener un piso, va a ser alto y va a ser aún más alto en los picos de verano y de invierno. Entonces, es un tema muy complejo donde, y quizás esto genere un poco de controversia, el federalismo regulatorio, esto que explicaba antes, que cada provincia regula su tarifa eléctrica, me parece que conspira contra ecualizar un nivel de tarifa y de precios de la energía que no genere resistencia social al momento de aplicar los aumentos. Bien, muchas gracias, Alejandro. Sí, por favor. No, creo que esto en su momento lo hablamos con Alejandro. Digamos, este es un país, bueno, por muchas cosas raras, ¿no? Pero el gobierno, parte del gobierno, para no citar la persona más entusiasta con esto, lo que hizo fue reducir bruscamente el impuesto a las ganancias que se pagan en Argentina, ¿no? Y dejó una franja muy chica. Y ahora queremos reemplazar eso segmentando las tarifas. No parece razonable, ¿no? Lo más razonable es hacer lo que pasa en todos lados, en cualquier país del mundo, es que se segmenta, para llamarlo de esa manera, pagan más impuestos a aquellos que ganan más, ¿no? Y eso es no solamente la clase súper alta, sino que eso pasa en cualquier país del mundo también por las clases medias, ¿no? Menos pagan que los otros. Ahora, si no queremos tocar nada, entonces termina pasando que no cobramos impuestos, que es lo que está pasando en términos relativos a lo que era la situación previa, y al mismo tiempo queremos segmentar todo lo imaginable y no imaginable, ¿no? Sí, y sin ningún criterio, perdón. Estoy habilitado, perdón. Y sin ningún criterio técnico. Digamos, lo que se ha presentado, creo que son 3 carillas, que se podrían haber resumido en 5 párrafos, digamos. No tiene ningún respaldo, ningún estudio detrás. Es solo una georreferenciación que uno, si mira las redes sociales, responde al censo 2010. Hay ahí por alguna pregunta que hace referencia al resultado electoral y a la segmentación que se está aplicando. Y bueno, se abre a cualquier elucubración al respecto. Digamos, no hay un sustento técnico. Hay una última pregunta, yo creo que, bueno, hace Carlos Aveledo. Creo que en las exposiciones y en las intervenciones que han hecho los expositores, hay una respuesta muy general sobre esto, ¿no? Cómo prepararnos, pero no sé si hay alguien más de los expositores que quiere
justamente contribuir con alguna visión más, dice, ¿cómo nos preparamos para esta eventualidad, ¿no?, del próximo gobierno? Yo creo que de las presentaciones que se hicieron se deriva mucho de cuáles serían los lineamientos de un plan de gobierno en el área económica, pero si alguno quiere agregar algo más, bienvenido, por supuesto. Sí, Elsa, a mí me gustaría agregar algo más, que ya lo mencioné, pero atento a la pregunta, lo vuelvo a mencionar. Me parece que hay cosas que se pueden hacer hoy para encontrar una situación no tan deteriorada en el 2023, para el gobierno que sea, que es maximizar el esfuerzo para que el gobierno finalmente firme el acuerdo. O sea, me parece que ahí está una parte importante del rol de la oposición, digamos. Insisto con esto, por más que pensemos que el acuerdo no es bueno, no trae las medidas que deberían incluirse, incluso llegado el caso, voy a decirlo de esta manera, llegado el caso que impliquen algunas medidas que no queremos tomar, como puede ser una nueva modificación impositiva, un nuevo aumento impositivo, incluso si el acuerdo incluyera alguna medida de ese estilo, que la cual obviamente los diputados y los senadores pueden votar en contra, me parece que incluso en ese caso siempre va a ser mejor un escenario para Argentina que pueda transitar bajo el paraguas del fondo que sin ningún tipo de contención y de restricción. Perfecto, muchas gracias, Maximiliano. Bueno, estamos concluyendo esta actividad. Por supuesto, quiero agradecer enormemente a los expositores, al comentarista, por la calidad y la claridad de sus presentaciones. Han preguntado si podemos después contar con algunos de los diapositivas del PowerPoint. Bueno, veremos, después lo consultamos con el administrador de la reunión. Agradecerles enormemente, por supuesto, en primer lugar a los expositores, pero también a todo el público, a los participantes, agradecerles a todos. Estamos contando con la presencia también de diputados nacionales, de algunos legisladores provinciales, intendentes, intendenta, economistas muy destacados que han ocupado lugares de alta decisión política. Agradecerles enormemente saber que contamos con expertos en esta materia y de mucha militancia comprometida también con nuestro partido. La verdad que hacen de la Fundación ALEM este tipo de actividades, y contar con la contribución de ustedes hacen de una fundación y de un think tank creciente, pujante, y que podemos contribuir a resolver muchas de las agendas que tenemos por delante. Agradecerles nuevamente, agradecer también a Agustín Campero que ofició y tejió esta reunión. Yo simplemente estoy actuando de coordinadora, pero él fue el que hizo todos los arreglos, y agradecerles nuevamente a los expositores. No sé si Lilia quiere saludar o si está disponible. De lo contrario, despedirnos hasta la próxima actividad de la Fundación, y seguramente haremos nuevamente otro encuentro para discutir estas temáticas tan importantes. Muchas gracias. Aplausos a Muchas todos. gracias a todos. Gracias, Lilia. Gracias a todos.